¿Por qué será que las niñas siempre están relacionadas con el terror? Esta es una de esas historias en donde dirás, no puede ser verdad. Todo es inventado. Pero lo será en la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida. El eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí y no podrás escapar de su eco. Bienvenidos. No olviden suscribirse para conocer casos escalofriantes. La noche de aquel diciembre no era diferente a otras en la rutina del restaurante. Los comensales habían llenado las mesas con risas y conversaciones bulliciosas. Las propinas fluían y las horas parecían escurrirse como arena entre los dedos. Sin embargo, al cruzar la puerta hacia la madrugada, algo distinto estaba en el aire. Una calma inquietante que se colaba en cada resquicio de mi ser. No pensé mucho en ello mientras aseguraba los billetes en mi bolsillo. Me preparé para el largo trayecto a casa, confiado en que el camino no me ofrecería más que el usual desfile de luces parpadeantes y susurros lejanos de una ciudad que nunca duerme. Conocía cada esquina de Coyoacán, cada grieta en el pavimento. Pero esa noche el aire parecía más pesado, y el eco de mis pasos resonaba como un tambor en el silencio. Fue al pasar por la iglesia, con su majestuosa fachada asomándose entre los árboles del parque, que la vi. Una figura negra, inmóvil, parada frente a las escalinatas, apenas visible bajo la débil luz de una farola. Mis piernas vacilaron un instante, y mi corazón tamborileó en mi pecho con una fuerza que no sentía desde la infancia. Un fantasma, pensé, reprimiendo un escalofrío. Mi mente luchaba entre la lógica y el instinto. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda. O tal vez algo más. El miedo se mezclaba con una extraña fascinación. Y entonces esa figura levantó el brazo y me hizo señas para que me acercara. Por un momento, consideré seguir caminando, ignorarla como si fuera una sombra más de la noche. Pero mis pies parecían clavados al suelo, y la curiosidad, ese cruel y traicionero impulso, empezó a susurrar en mi oído. Miré a mi alrededor, buscando algún testigo, alguien que pudiera confirmar que no estaba solo en este juego siniestro. Pero no había nadie. Ni un alma asomaba por las ventanas de las casas, ni un auto rompía el silencio de las calles. Era como si la ciudad misma hubiera detenido el aliento. Di un paso hacia adelante, luego otro. Cada movimiento pesaba, como si la atmósfera se hiciera más densa con cada metro que me acercaba. La figura permanecía inmóvil, salvo por el leve ondear de un velo negro que cubría su cabeza, como si fuera un luto eterno. Cuando estuve a pocos metros, finalmente alcé la voz intentando sonar más valiente de lo que me sentía. ¿Está usted bien?, pregunté, mi garganta seca. No hubo respuesta inmediata. Pero entonces, desde debajo del velo, emergió una voz, suave y quebradiza como el crujido de hojas secas. «Te he estado esperando». Un escalofrío recorrió mi espalda. No había duda de que hablaba conmigo, pero esa frase tan directa me llenó de preguntas y alarmas. «Esperándome», repetí intentando mantener la compostura. Ella asintió lentamente. Finalmente, dio un paso hacia adelante, dejando que la luz de la farola iluminara parte de su rostro. Apenas pude ver sus ojos, hundidos y oscuros, pero había algo más, algo antinatural en su piel, pálida, como si no hubiera sentido el sol en décadas. «Es hora de que sepas la verdad», dijo. «¿La verdad sobre qué?», pregunté, mi voz traicionando el pánico que ahora sentía en el pecho. En lugar de responder, extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos y finos, con uñas que parecían más garras que cualquier cosa humana. Quería retroceder, huir, pero una fuerza invisible me mantenía en mi lugar. «Ven conmigo»,
Ven conmigo. Su tono no admitía réplica. Contra todo instinto, acepté su mano. Estaba helada, como si perteneciera a un cadáver. En cuanto nuestros dedos se tocaron, todo a mi alrededor cambió. Las luces de la farola se apagaron y el mundo entero se sumió en la oscuridad. Por un instante pensé que me había desmayado, pero pronto me di cuenta de que aún estaba consciente. Podía sentir el suelo bajo mis pies, pero no podía ver nada. Entonces, una nueva luz apareció, tenue al principio, como el resplandor de una vela a lo lejos. La figura frente a mí comenzó a caminar hacia esa luz, y aunque todo en mí gritaba que me detuviera, mis piernas se movieron por voluntad propia. ¿A dónde vamos?, logré preguntar, mi voz temblando. Al pasado, respondió ella, sin voltear. Con cada paso que dábamos, la luz se hacía más brillante, y poco a poco comenzaron a aparecer imágenes a nuestro alrededor, como proyecciones en una pantalla. Eran escenas del pueblo, pero no como lo conocía. Las calles estaban pavimentadas con tierra, las casas eran de adobe, y la iglesia, aunque reconocible, parecía más joven, como si acabara de ser construida. Había personas también, hombres y mujeres vestidos con ropas de otra época, caminando por las calles con expresión seria. La figura se detuvo frente a una escena en particular. Un grupo de aldeanos reunidos frente a la iglesia, hablando en susurros. «Escucha», ordenó. Sus voces eran bajas, pero llenas de urgencia. «Dicen que la maldición comenzó después de que se construyó la iglesia», dijo un hombre mayor, su rostro marcado por arrugas de preocupación. «¿Qué tipo de maldición?», preguntó una mujer, su tono apenas más alto. «Desapariciones», respondió el hombre. «Niños, adultos, simplemente se desvanecen. Siempre después de que suenan las campanas a las 3 de la madrugada, sentí un escalofrío al escuchar esas palabras». «¿Campanas a las 3 de la madrugada?». Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la figura se volvió hacia mí, sus ojos ahora brillando con un rojo antinatural. «Todo comenzó aquí», dijo. «Y tú eres la clave para terminarlo». Antes de que pudiera preguntar qué significaban sus palabras, sentí un tirón violento. La escena alrededor de nosotros comenzó a desmoronarse como polvo llevado por el viento, y en un abrir y cerrar de ojos volví a estar en el mismo lugar del que había partido, la calle oscura bajo la tenue luz de la farola. Pero algo había cambiado. Miré alrededor frenéticamente, buscando a la figura, pero ya no estaba. Lo único que quedaba era un eco distante, como un murmullo que apenas podía distinguirse en el aire. El reloj de la iglesia comenzó a sonar. Las campanadas resonaron con un peso casi físico, haciéndome estremecer. 1, 2, 3. De repente, recordé lo que los aldeanos habían dicho en la visión. Desapariciones tras las campanadas de las 3 de la madrugada. Un miedo primitivo se apoderó de mí, pero también una extraña determinación. Si todo esto estaba conectado conmigo, necesitaba respuestas. Sin pensarlo más, corrí hacia la iglesia. Las puertas estaban entreabiertas, como si alguien las hubiera dejado así para invitarme a entrar. El interior estaba sumido en la penumbra, con solo unas pocas velas encendidas en el altar. El aire olía a cera quemada y a algo más, un hedor antiguo y desagradable, como madera podrida. Avancé con cautela, mis pasos resonando en el silencio. Había algo perturbador en aquel lugar, algo que parecía observarme desde las sombras. Al llegar al altar, vi un libro abierto. Era un tomo viejo, con páginas amarillentas y cubiertas de polvo. Las palabras en su interior estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero había un dibujo que llamó mi atención. Una figura encapuchada, con una mano extendida, y detrás de ella, un reloj marcando exactamente las 3 en punto. Al tocar el libro, sentí un calor en la palma de mi mano. Miré hacia abajo y vi que algo estaba grabado en mi piel, como un tatuaje que acababa de formarse. Era un símbolo extraño,
un círculo rodeado de líneas y puntos. De pronto, escuché un sonido detrás de mí, como un susurro. No deberías estar aquí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz resonando con más fuerza de la que esperaba. El susurro volvió, esta vez más cerca. El tiempo corre, elegido. Si no actúas, la maldición continuará. ¿Qué maldición? ¿Qué tengo que hacer?, grité. Pero no hubo respuesta. El libro comenzó a brillar con una luz tenue, y las palabras en sus páginas empezaron a reorganizarse, formando frases que ahora podía leer. Para romper el ciclo, el elegido debe enfrentar el origen, debe encontrar lo que fue perdido y restaurar el equilibrio antes de que las campanas suenen de nuevo. Las campanas. Mi corazón se aceleró al comprender. Salí corriendo de la iglesia, decidido a encontrar respuestas. El pueblo estaba más oscuro que antes, y las calles parecían extenderse en direcciones imposibles. El reloj marcaba las 3:15, lo que fuera que estuviera sucediendo. No me quedaba mucho tiempo. Corrí sin rumbo fijo, con el corazón latiendo como un tambor. Cada calle parecía un laberinto, y aunque intentaba orientarme, el pueblo ya no se sentía como antes. Las casas parecían alargarse y deformarse, y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Entonces lo vi. Una luz débil, parpadeante, salía de una casa al final de una callejuela. Era una luz cálida, casi reconfortante, pero había algo inquietante en ella, como si me llamara, y al mismo tiempo me advirtiera que no me acercara. A medida que avanzaba, los sonidos del pueblo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un extraño murmullo, como si cientos de voces susurraran al unísono. Al llegar a la puerta, vi el mismo símbolo que había aparecido en mi mano, tallado en la madera. Empujé la puerta lentamente y entré. El interior de la casa era un contraste extraño. Estaba en ruinas, con muebles cubiertos de polvo y telarañas colgando de cada rincón. Pero en el centro había una mesa impecable, sobre la cual descansaba un espejo ovalado. Su superficie no reflejaba la habitación. En su lugar mostraba un paisaje completamente diferente. Era un bosque oscuro, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Mi reflejo no estaba en el espejo. Una voz resonó detrás de mí, grave y profunda. Has llegado lejos, pero el camino no ha hecho más que comenzar. Me giré rápidamente y ahí estaba, la figura encapuchada, mucho más imponente de lo que recordaba. Su presencia llenaba la habitación, y aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada perforándome. ¿Qué es todo esto?, exigí. La figura extendió una mano hacia el espejo. El origen. Todo comenzó aquí, y aquí deberás terminarlo. Antes de que pudiera preguntar más, sentí un tirón en el pecho, como si una cuerda invisible me arrastrara hacia el espejo. Intenté resistirme, pero era inútil. La superficie del espejo se onduló, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en el bosque que había visto. El aire era frío y pesado, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Miré alrededor, tratando de orientarme, pero el bosque parecía infinito. No había camino, solo árboles retorcidos que se extendían como manos huesudas hacia el cielo. Entonces escuché un grito. Corrí hacia el sonido, mis pasos torpes y apresurados. Llegué a un claro donde una figura, una niña, estaba atrapada en un círculo de símbolos grabados en el suelo. Parecía aterrada, pero al verme, sus ojos se llenaron de esperanza. ¡Ayúdame!, gritó, extendiendo una mano hacia mí. Algo se movía en las sombras, algo grande y ominoso. Podía sentir su presencia antes de verlo. Una criatura emergió de entre los árboles, su cuerpo envuelto en una neblina negra. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y de su boca goteaba una sustancia viscosa que parecía devorar la tierra donde caía. La criatura rugió y avanzó hacia la niña. Sin pensarlo,
Crucé el círculo y me interpuse entre ellos. El símbolo en mi mano comenzó a brillar intensamente y sentí una energía desconocida recorrer mi cuerpo. «Déjala en paz», grité, levantando mi mano instintivamente. La criatura se detuvo como si el símbolo la mantuviera a raya. La niña, ahora más tranquila, me susurró. «Tienes que destruir su corazón. Está oculto en las raíces del árbol más viejo». El bosque tembló y la criatura rugió nuevamente, esta vez con más furia. No había tiempo que perder. La niña señaló hacia una dirección incierta en el bosque. «El árbol más viejo está al norte, pero ten cuidado, el camino está lleno de trampas». El aire parecía hacerse más denso mientras avanzaba, como si el bosque estuviera vivo y vigilándome. El símbolo en mi mano brillaba intermitentemente, como si intentara guiarme, pero también sentía cómo me drenaba la energía con cada paso. A medida que caminaba, me encontré con un arroyo de aguas negras. No había forma de rodearlo, y el agua emitía un olor nauseabundo, como si algo en su interior estuviera podrido. Al acercarme, vi reflejos distorsionados de mí mismo en la superficie del agua, pero no eran reflejos normales. Cada uno mostraba una versión diferente de mí. Algunas heridas, otras desfiguradas, todas mirándome con ojos acusadores. Tomé una rama larga y la usé para medir la profundidad del arroyo. Apenas tocó el agua, la rama comenzó a pudrirse, desintegrándose en mis manos. «No puedo cruzarlo así», murmuré. Miré alrededor, buscando algo que pudiera usar. Entonces, lo vi. Un puente improvisado de raíces que sobresalían del suelo unos metros río abajo. Las raíces parecían retorcidas, como dedos entrelazados, y emitían un brillo tenue, casi imperceptible. Subí al puente con cuidado, sintiendo cómo las raíces crujían bajo mi peso. A mitad de camino, el puente comenzó a temblar, y las raíces empezaron a moverse, como si intentaran atraparme. Sin dudar, salté al otro lado justo cuando el puente se desmoronó tras de mí. «Esto es más que un bosque», susurré, sintiendo cómo el miedo se arrastraba en mi mente. Más adelante, el terreno cambió. Más adelante, el terreno cambió. El suelo estaba cubierto de cenizas y el aire era más espeso, como si hubiera fuego en algún lugar cercano. Los árboles aquí eran más altos y más viejos, con sus troncos llenos de cicatrices y marcas. Finalmente, lo vi, el árbol más viejo del bosque. Era inmenso, con raíces que sobresalían del suelo como serpientes petrificadas. Su tronco estaba cubierto de musgo y llagas que rezumaban una savia oscura. En su base había una abertura, un hueco negro que parecía conducir al interior del árbol. El símbolo en mi mano ardió intensamente, como si confirmara que estaba en el lugar correcto. Pero al acercarme escuché un susurro detrás de mí. «No debes hacerlo». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se repitió, esta vez más cerca. «El corazón no está hecho para ser destruido». Ignorando la voz, entré en el hueco del árbol. El interior era más grande de lo que parecía desde fuera, con raíces que se enroscaban en las paredes y un aire pesado que hacía difícil respirar. En el centro, suspendido en un nido de raíces, estaba el corazón. No era un corazón literal, sino un núcleo oscuro que pulsaba con una energía negra. Emitía un sonido bajo, como un tambor latiendo en la distancia. Cada latido resonaba en mi pecho, sincronizándose con mi propio corazón. Cuando extendí la mano para tocarlo, las raíces comenzaron a moverse, formando figuras humanas que se interpusieron entre el corazón y yo. Eran sombras de personas, sus rostros llenos de tristeza y dolor. «No queremos lastimarte», dijeron al unísono. Sentí dudas por primera vez. ¿Qué pasaría si destruía el corazón? ¿Podría estar liberando algo peor?
La voz de la niña resonó en mi mente. Hazlo. Es la única forma. El símbolo en mi mano brilló con una intensidad cegadora y una de las figuras gritó: si lo destruyes, también te destruirás a ti mismo. El peso de la decisión me aplastaba, pero ya no había vuelta atrás. Levanté mi mano y el símbolo proyectó una luz que atravesó las figuras, haciéndolas desaparecer. Me acerqué al corazón y con toda mi fuerza lo atravesé con la mano, sintiendo cómo su energía fría y oscura se vertía dentro de mí. El árbol tembló y el bosque entero pareció rugir de dolor. Una luz blanca lo consumió todo, y después el silencio. La luz blanca fue lo último que vi antes de caer de rodillas. Mi respiración era errática y mi cuerpo temblaba como si hubiera corrido una maratón, pero algo era diferente. El bosque, que antes parecía opresivo y vivo con una presencia maligna, ahora estaba en silencio. No un silencio inquietante, sino uno limpio, como si hubiera sido purificado. Me levanté con esfuerzo y miré alrededor. El árbol más viejo seguía ahí, pero algo había cambiado. Su tronco, antes oscuro y lleno de llagas, ahora brillaba con una luz tenue, como si una nueva energía fluyera dentro de él. El símbolo en mi mano comenzó a desvanecerse, su luz apagándose lentamente hasta desaparecer por completo. Sentí un vacío en el pecho, pero también una ligereza que no había sentido en años. Lo hiciste. La voz de la niña me hizo girar. Allí estaba ella, aunque ya no parecía tan frágil como antes. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, y su cabello parecía flotar suavemente, como si estuviera rodeada por una brisa invisible. ¿Qué pasó?, pregunté, apenas encontrando las palabras. Ella sonrió, aunque había algo triste en su expresión. El corazón del árbol era el ancla que mantenía al bosque atrapado en su corrupción, pero también era lo que mantenía a muchos aquí, incluyéndome, incluyéndote. Ella asintió, dando un paso hacia mí. Yo era parte de él, una manifestación de lo que una vez fue este bosque: vida, energía, esperanza. Cuando el corazón se corrompió, yo también me convertí en algo que no debía ser. Ahora que lo has destruido, el bosque puede renacer. Y yo puedo descansar. Quise decir algo, detenerla, pero mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Ella levantó una mano y tocó mi mejilla. Su toque era cálido, pero efímero como el último rayo de sol antes del anochecer. Gracias. Antes de que pudiera responder, su forma comenzó a desvanecerse, fragmentándose en pequeñas luces que se elevaron hacia el cielo. El bosque a mi alrededor también estaba cambiando. Las cenizas en el suelo desaparecieron, reemplazadas por un manto de hierba verde. Los árboles, antes retorcidos y oscuros, empezaron a llenarse de hojas, y el aire se llenó del canto de los pájaros y el murmullo del viento. Por un momento, me quedé allí, inmóvil, dejando que el cambio me envolviera. Pero pronto me di cuenta de que algo en mí también había cambiado. Mi pecho latía con una nueva fuerza, pero no era completamente mía. Era como si una parte del bosque hubiera quedado en mi interior. Comencé a caminar de regreso, siguiendo el mismo camino por el que había llegado. Pero cuando llegué al arroyo negro, ya no estaba. En su lugar había un riachuelo de aguas cristalinas, tan claras que podía ver los guijarros en el fondo. Al salir del bosque, me di cuenta de que el mundo fuera de él también parecía diferente. El aire era más fresco y el cielo tenía un tono azul más profundo. Pero algo en mí sabía que esto no era el final. El símbolo en mi mano había desaparecido, pero su marca seguía en mi alma. Había enfrentado al corazón corrupto del bosque y lo había destruido, pero sabía que había otros lugares, otros corazones oscuros, esperando ser encontrados. Tomé un último vistazo al bosque, ahora lleno de vida, antes de seguir mi camino, porque este era solo el comienzo. Mientras dejaba atrás el bosque, una inquietud comenzó a crecer en mi mente.
Había algo que no encajaba. La niña había hablado de un ancla, de una conexión que mantenía al bosque atrapado en su corrupción. Pero, ¿cómo había llegado ese corazón a corromperse en primer lugar? ¿Y por qué yo, de entre todos, había sido llamado a destruirlo? Durante las semanas siguientes no pude dejar de pensar en ello. A donde iba, sentía una conexión tenue, un eco que vibraba en el aire, como si algo invisible estuviera observándome. Una noche, mientras descansaba en una posada al borde de un nuevo bosque, sucedió algo extraño. El sueño me llegó rápidamente, pero no era un sueño común. Me encontré de pie en un vasto campo de niebla, el suelo debajo de mí suave y desconocido. Frente a mí, una figura envuelta en sombras se materializó, su forma apenas distinguible. «Has hecho lo que pocos se atreverían a intentar», dijo la figura, su voz resonando como un coro de múltiples tonos. «Pero esto no ha terminado. ¿Quién eres?», pregunté, con una mezcla de miedo y desafío. «Soy el eco de aquello que buscas. Los corazones oscuros no son accidentes. Son el resultado de un desequilibrio que alguien o algo ha orquestado. Alguien los puso allí». La figura se movió, acercándose lentamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Los corazones oscuros son nodos, puntos de conexión enredados en la red de la vida misma. Alguien los corrompe para desatar el caos, para romper el equilibrio natural. Y tú eres el único que puede detenerlo. ¿Por qué yo?, insistí, mi voz temblando. La figura extendió una mano, y un mapa hecho de luz apareció frente a mí. En él se delineaban tierras que nunca había visto, montañas colosales, desiertos infinitos, mares oscuros, y en varios puntos del mapa, pequeños destellos rojos palpitaban, como latidos de un corazón, porque llevas la chispa de aquello que busca proteger este mundo. Lo que destruiste no era un final, sino un principio. ¿Qué soy yo entonces? La figura no respondió directamente. En cambio, su voz resonó con una advertencia. Tienes que decidir, seguir el camino o ignorarlo, pero ten cuidado. Aquellos que corrompen los corazones saben de ti ahora, y no se detendrán hasta verte caer. La figura desapareció, y el mapa de luz se desintegró, pero no antes de que uno de los puntos brillara con una intensidad que casi me cegó. Me desperté sobresaltado, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando miré a mi lado, sobre la mesa de madera de la posada, había algo que no estaba allí antes, un pequeño trozo de pergamino. Dibujado en él estaba el mismo mapa que había visto en mi sueño, y el punto que brillaba con intensidad marcaba un lugar cercano, un valle al pie de las montañas orientales. Sabía lo que tenía que hacer. La búsqueda de los corazones oscuros apenas comenzaba, y aunque no entendía por completo mi papel en esta lucha, sentía que cada paso me acercaría a descubrir la verdad y al enemigo que acechaba en las sombras. No, la figura que había visto en mi sueño no era la primera en hablarme de un enemigo que orquestaba el caos, pero sus palabras encendieron un deseo insaciable de saber más. Mientras caminaba hacia las montañas orientales, decidí buscar respuestas. No sería suficiente enfrentar la corrupción en cada rincón. Necesitaba entender quién estaba detrás de todo. Mis preguntas me llevaron a aldeas cercanas a los bosques corrompidos, donde los ancianos hablaban en susurros de una entidad conocida como el artesano de sombras. Según sus relatos, no era un dios, pero tampoco humano. Su origen estaba envuelto en especulación, pero siempre había un punto común. El artesano alguna vez fue un guardián. Era protector de los bosques, un tejedor de vida. Me explicó un anciano mientras compartíamos un fuego en su cabaña. Dicen que su propósito era mantener el equilibrio natural entre todas las cosas, pero algo ocurrió. Su visión cambió, o quizás fue corrompido por una fuerza más oscura. Intenté obtener más detalles, pero las historias eran vagas y contradictorias.
Algunos creían que el artesano había sido traicionado, su esencia atrapada en un pacto que lo ató al abismo. Otros decían que su ansia por perfeccionar la creación lo llevó a experimentar con fuerzas que estaban más allá de su control. Había una constante en cada relato: los corazones oscuros eran su obra. Según los relatos, estos nodos corruptos no eran naturales. Eran herramientas diseñadas para desestabilizar ecosistemas completos, arrancar el alma de los bosques y convertirlos en retorcidas versiones de sí mismos. El artesano no busca destruir, continuó el anciano, con una mirada perdida. Busca rehacer. Cree que el mundo, en su estado actual, es un error que debe corregirse. Esa idea me perturbó profundamente. No enfrentaba a un enemigo que deseaba únicamente el caos. Era alguien con una visión, alguien que creía estar en lo correcto, incluso si sus métodos eran monstruosos. Pero había más. En mis siguientes paradas, aprendí algo aún más inquietante. El artesano nunca actuaba solo. No tenía aliados en el sentido tradicional, pero sus obras atraían a los desesperados, a los ambiciosos, a los que buscaban poder sin importar el costo. Los corazones oscuros no solo corrompían la naturaleza, también corrompían a los hombres. En una aldea casi destruida por la corrupción, encontré a un joven que había escapado de las garras del corazón oscuro del lugar. Sus ojos todavía brillaban con un extraño resplandor rojizo mientras describía lo que había visto. Prometió poder, susurró con la voz quebrada. Prometió un mundo donde no habría debilidad. Solo perfección. Mis dudas se multiplicaron. Solo perfección. Mis dudas se multiplicaron. ¿Cómo podía alguien enfrentarse a un enemigo que no veía el mal en sus acciones, que creía estar construyendo algo mejor? ¿Y qué era esa perfección que buscaba el artesano? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un escalofrío recorrer el aire. Una voz susurró desde la oscuridad, tan suave que apenas pude distinguir las palabras. El equilibrio es una mentira. Todo debe ser moldeado, destruido y rehecho. Tú eres el único defecto en mi obra. El susurro desapareció, dejando tras de sí un silencio aterrador. Sentí que por primera vez había captado la atención de mi enemigo. Ahora sabía que el artesano de sombras no solo era una amenaza para los bosques, sino para todo lo que los conectaba, la esencia de la vida misma. Y mientras avanzaba hacia el próximo corazón oscuro, entendí que cada paso me acercaba a una confrontación inevitable con la fuente de toda la corrupción. El silencio era absoluto. Abrí los ojos, pero el mundo que me rodeaba no era el mismo. El bosque había desaparecido. Ahora estaba de pie en un campo de luz infinita, sin horizonte, sin sombras. Mi mano aún brillaba con el símbolo, pero era diferente. Ahora pulsaba con un color cálido, dorado, como si hubiera sido purificado. Sentí un vacío en mi pecho, una ausencia que no podía explicar. Algo dentro de mí se había roto o transformado. El eco de una risa suave resonó en la nada, la voz de la niña. Has hecho lo que nadie más pudo, pero todo tiene un precio. Quise preguntar qué significaba eso, pero mis palabras no salieron. Antes de que pudiera reaccionar, el campo de luz se desvaneció y me encontré de nuevo en el sendero del bosque, pero todo era diferente. Los árboles eran más altos, más verdes, y el aire estaba lleno de vida. El símbolo en mi mano desapareció, dejando solo una cicatriz. Algo había cambiado, no solo en el bosque, sino en mí. Sentí que mi viaje no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. Con un último vistazo al bosque, giré sobre mis talones y empecé a caminar hacia lo desconocido, sabiendo que el corazón del árbol y su poder ahora formaban parte de mi historia, para bien o para mal. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.